Buenas noches a todos de Plataforma Multipolar México. Estamos empezando este programa Café Geopolítico Análisis para abordar lo que ha sido la entrevista del presidente Vladimir Putin con el periodista estadounidense Tucker Carlson. Una entrevista sobresaliente, importantísima, emblemática, que a mí me ha gustado mucho y he anotado 25 puntos candentes para que nosotros abordemos cada uno de ellos y que nos van a ayudar a entender la geopolítica contemporánea siempre a través de un abordaje histórico y multidimensional. Dicho esto, el elemento número uno ha sido el proceso de formación del Estado ruso, que como nosotros siempre lo hemos dicho y sostenido, empieza con la Rus de Kiev, con este proceso de integración estatal, territorial, con la dinastía Rurik, que representa el embrión, la cuna de la nación rusa, así como los olmecas representan la cuna de la civilización mesoamericana, que para nosotros es la cultura madre de los mexicanos. En los rusos es la dinastía Rukhi con la Rus de Kiev. Para los iraníes es la dinastía Aqueménida con ciertos elementos del preludio elamita. Entonces todas las naciones tienen sus cimientos nacionales y la Rusia histórica, como nosotros siempre lo hemos sostenido, nace precisamente con la Rus de Kiev. Esto es clase básica de lo que es la civilización rusa. Y ahí precisamente se da a cabo en 998 con el príncipe Vladimir. Antes el proceso de unificación se da a cabo con Oleg y después con el príncipe Vladimir el Grande. En 998 se da a cabo la cristianización, que empieza precisamente por su bautizo personal, que siguió el ejemplo de su abuela Olga, y ahí pasa por sus funcionarios, por el cuerpo que permea esta red familiar, y ahí se da a cabo un proceso paulatino del proceso de cristianización de Rusia. Y actualmente la religión ortodoxa está muy incrustada en el Dasein, es decir, en el alma colectiva del pueblo ruso, y eso hace precisamente que esta conciencia está muy arraigada en la población rusa. Es importantísimo señalarlo. Este es el elemento número uno de lo que ha sido la entrevista. Vamos al elemento número dos. He anotado aquí para no olvidar la formación del Estado ucraniano moderno, que como nosotros siempre también lo hemos dicho, sostenido, es una entidad política artificial. Y aquí nosotros estamos con nuestro cafecito. Esta bandera es de República de Moldova, que nos va a ayudar a entender este proceso de formación artificial de Ucrania, porque Ucrania es una entidad política artificial agranada que ocupa históricos territorios de Rusia, Rumania y Polonia principalmente, pero también de Hungría, Eslovaquia y Lituania en cierto grado, pero sobre todo de Rumania, Polonia y de Rusia con el Donbass, Rumania con 5 regiones históricas. Vale la pena resaltar el norte de Bukovina, el Bujeak, el sur de Pokutsia, la zona de Balta, Odessa. Toda esta zona es parte integrante de los históricos territorios rumanos, es decir, el mapa etnográfico rumano, así como también la República de Moldova, que aquí está en esta taza hermosísima con un riquísimo cafecito que estamos disfrutando. Y la zona de Polonia con Volhynia y Galicia, que también hace parte integrante de la Gran Polonia, por así decirlo. Y Rusia, por supuesto, con la zona de Kiev, del Donbass, de la zona que se extiende hasta Nikolaev, porque Nikolaev siempre ha sido la frontera natural entre lo que es el mundo eslavo septentrional oriental, que son el mundo ruso, por así decirlo, la madre Rusia, y lo que es los históricos territorios romanos. Y la palabra Ucrania significa frontera, siempre ha sido la frontera natural en Nikolaev, en este río,
en el Prut, o mejor, no el Prut, el Bug siempre ha sido la frontera natural entre lo que es el mundo rumano y el mundo ruso. Entonces la ciudad de Nikolaev siempre ha sido esta interacción ortodoxa entre lo que es los rumanos, que son los latinos orientales, y el mundo ruso. Entonces los bolcheviques que crearon este estado artificial dieron muchos regalos a lo que es esta Ucrania artificial agrandada. En 21, por ejemplo, las personas que estaban por detrás de Lenin le otorgaron a Ucrania la parte del Donbass, que es el corazón de Rusia. Es importantísimo resaltar ese elemento. Y bueno, desde la era del Imperio Ruso, todos estos regalos territoriales, también lo que es la parte secuestrada de Rumania por Stalin, el norte de Bukovina, el Buzhak, que son partes interiores de la nación rumana. Chernautsi siempre ha sido parte de lo que es la gran Rumania histórica del Principado Rumano de Moldova, que ha existido por 5 siglos en la era medieval, anclado al principio del rumanismo. Aquí está la bandera, ¿no? Las banderas del panrumanismo, ¿no? Entonces Ucrania es una entidad política artificial. Es importantísimo resaltar este elemento, y Putin en la entrevista dio cátedra sobre este elemento con ciertas dosis de maestría, algo que yo siempre he escrito. Tengo muchos artículos sobre esto. Este es el elemento número 2. Sobre este elemento número 2 también es importantísimo resaltar que un país que no tiene una literatura desarrollada y que trae la segunda mayor extensión territorial de Europa solo refuerza la tesis que algo no cuadra y que trata de un estado disfuncional destinado a la debacle, porque de hecho no se sostiene este ente político artificial. Dicho esto, vamos al número 3, que es la negativa de Estados Unidos de conformar un bloque de defensa mutua con Rusia y con la NATO, porque de hecho cuando Vladimir Putin llegó a la presidencia de Rusia en 2009-2000, intentó con Bush en aquel entonces conformar un bloque de defensa mutua con lo que es la estructura supraestatal de la OTAN, y fue rechazado precisamente por Estados Unidos, aunque es cierto que en las conversaciones, en las pláticas, en las reuniones, señalaba favorable a este proceso. Sin embargo, después nunca se ratificó, ¿no? Este es el elemento número 3 que Putin ha abordado en la transmisión. Ahorita vamos al elemento número 4, que es precisamente la cronología de los acontecimientos que nosotros estamos teniendo ahorita en ese choque entre NATO y Rusia en el suelo ucraniano, que representa la frontera natural entre Rumania y Rusia, ¿no? Bueno, existen 4 cronologías históricas para abordar lo que sucede en el este europeo. Elemento número 1 es el Maidán, que establece una guerra fratricida en el Donbass. El golpe militar patrocinado precisamente por la CIA con $5 billones, con Victoria Nuland y otros personajes siniestros como John McCain, Lindsey Graham y otros personajes que están por detrás de este Maidán. Y ahí empieza precisamente el gobierno después de 3 años de Zelensky y toda lo que es la guerra sangrienta, la masacre de Odessa, con gente quemada viva, esta agresión que también está por detrás ciertos servicios de inteligencia de la Anglosa, como nosotros sabemos, ¿no? Entonces fueron años de fortificaciones militares, de internamiento, de respaldo militar, asesoramiento bélico por parte de los servicios de Inglaterra y de Londres, acoplados precisamente por este clan de Igor Kolomoisky, que representa el personaje por detrás
de ciertos bastiones militares altamente terroristas con este resurgimiento de este movimiento neobanderista que está incrustado en esta vertiente antirrusa, ¿no? Este es la cronología, elemento número 1, ¿no? Nosotros podemos remontar a lo que es el desmantelamiento de las fronteras soviéticas en 91, la guerra híbrida que George Soros hizo en 93 contra precisamente que iba a renacer de las cenizas de una Ucrania antirrusa. Esto está en sus escritos. Esto está acoplado precisamente con la doctrina Volfovich de desmantelar cualquier resurgimiento soberanista en Eurasia que pudiera a largo plazo amenazar esta unipolaridad irrestricta de Estados Unidos. Podemos remontarnos a la década de 50 cuando los hermanos Duyes de la CIA, que habían sido los protagónicos de los golpes de Estado contra la Guatemala de Jacobo Arbenz y contra el Irán de Mossadegh, esta vertiente de la CIA rescata a la facción Lebed del movimiento banderista y ahí establecen un proceso en laboratorios de formación de una identidad ucraniana antirrusa, ¿no? Reescriben la historia de acuerdo con los intereses geoestratégicos, geopolíticos, económicos para desmantelar Rusia, acoplados con la doctrina Mackinder, que desde 1904 tiene textos para que es necesario para la anglosfera balcanizar a lo que es esta madre rusa unificada en sus fronteras históricas, ¿no? Entonces nosotros podemos remontar este conflicto a muchas cronologías y también a lo que es 2019, cuando la OTAN quiere establecer misiles basilísticos en Polonia y Rumania, y está acoplado con el interés de Zelensky de recrear el programa nuclear de Ucrania, lo que él ha señalado el 19 de febrero de 2019, que ponía en jaque totalmente los acuerdos del memorando de Budapest, que es tanto recordado por esa retórica ucraniana, y lo que ha hecho Zelensky 4 días antes de la operación militar especial, pone en jaque los acuerdos del tratado del memorando de Budapest que había sido firmado, ¿no?, en 94. Dicho esto, es importantísimo resaltar que con todos estos elementos, por el interés de los Estados Unidos de poner misiles basilísticos en Polonia y Rumania, esto es game over, porque Rusia no tenía las capacidades para reaccionar. Es imposible por el acercamiento geográfico tener un segundo ataque. Entonces Rusia se encontraba en un fenómeno de chantaje nuclear, esto vinculado con los masacres colectivos del Donbass, en Odessa. O sea, Rusia está sostenida por dos elementos del derecho internacional público: responsabilidad para defender, elemento número 1, y elemento número 2, disuasión nuclear y responsabilidad para proteger, evitando un genocidio que estaba en marcha en el Donbass, que en los 8 años fueron muertos 14,000 personas entre 2014 y 2022. Fueron años de un atrincheramiento militar perpetrado por asesores militares del MI6 inglés. Entonces, señores, es importantísimo mencionar que la guerra no empezó en febrero de 2022 como muchos quieren tener la ilusión. Se remonta a muchas cronologías y nosotros podemos remontar al discurso de Zelensky en 2019 en Múnich, al 19 de febrero de aquel año. Podemos remontar a lo que es el acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas, una amenaza total a lo que son los intereses estratégicos de Moscú. Podemos remontarnos a lo que es
el desmantelamiento de las fronteras soviéticas y un acoso que pone en jaque lo que es la periferia inmediata de lo que es la seguridad geoestratégica de Rusia, podemos remontarnos a lo que es el apoderamiento de la facción Lebed por la CIA, por los hermanos Dulles en la década de 50, y ahí empieza ese proceso de consumación de una identidad ucraniana artificial en laboratorios, aprovechando resquicios austriacos y bolcheviques también. Y también a Mackinder, que es el padre de la geopolítica de la anglosfera, de desmantelar la unidad territorial de la Rusia histórica. Entonces la guerra no empieza en 2022, es muy importante reconocer este hecho. Vamos al próximo elemento número 6. Putin siempre ha negado el interés de invadir la zona de los países bálticos, lo que es Lituania, Estonia y Letonia, y también Polonia, desde que estos países, por supuesto, no amenacen o no consuman un ataque fuerte a lo que es Rusia, ¿no? Entonces esto es para desmitificar toda esta retórica que Rusia no va a parar en Ucrania, que quiere amenazar Moldova, que quiere amenazar invadir Polonia, los bálticos. Esto es retórica, ¿no? De hecho, estos 3 países de los estados bálticos, por así decirlo, así como Polonia, conforman lo que es el arco de la rusofobia, ¿no? Ahí está incrustado este sentimiento antirruso que fue muy bien difundido por los servicios de la anglosfera, sobre todo, y por la cumbre de Bruselas, que tienen en estos actores la histeria de una retórica antirrusa que no se sostiene para nada. Vamos al otro elemento, número 7. El eje Washington-Londres, como nosotros siempre lo hemos sostenido, retiene el monopolio mediático, es decir, los medios masivos de comunicación están comandados por las grandes corporaciones geofinancieras, y estas, ¿dónde están? Están sediadas precisamente en Washington, Londres, y los países son meramente sucursales de estas redes de desinformación masivas, ¿no? O sea, ellos ayudan a moldear el imaginario colectivo a través de percepciones del mundo totalmente desconectadas de la realidad de los hechos históricos. Por lo tanto, es muy importante nuestro trabajo titánico, arduo, porque precisamente por estos elementos independientes que ahorita con la difusión de las redes sociales, las informaciones están llegando y la gente se está despertando. Porque los medios masivos de comunicación, es decir, la media corporativa, teniendo actores muy poderosos por detrás, difunde contenidos totalmente desconectados de la realidad de los hechos históricos y geopolíticos, creando un imaginario colectivo totalmente distorcido, ganando la opinión pública y moldeando el sentido común. Por lo tanto, nuestro trabajo se hace cada vez más fuerte, más necesario, para que nosotros podamos desmantelar de una vez por todas esta desinformación del soft power que tiene la anglosfera, que tiene la lengua franca, que es inglés. Entonces nosotros no tenemos esta capacidad de difusión total. Sin embargo, el mundo está renaciendo. Estamos en una transición, saliendo de este momento unipolar, de esa asfixiante jaula unipolar mundial, para adentrar de lleno a un mundo multipolar. Pero esa transición es lenta, es paulatina, pero hay que seguir luchando. Y la vía mediática es uno de estos caminos, porque de hecho, como nosotros siempre lo hemos sostenido, el monopolio mediático es uno de los 4 grandes obstáculos
a la construcción de un mundo multipolar. Vamos al otro elemento que fue platicado por Vladimir Putin, que de hecho es el 8, el compromiso de la construcción y consolidación del mundo multipolar. Muy importante resaltar este elemento que Rusia, es decir, el liderazgo ruso, chino e iraní, que son los three big players que establecen a través de una alianza geoestratégica amplia, conforma lo que es la triple entente euroasiática, son la gran amenaza a esta unipolaridad irrestricta de Estados Unidos en el sistema internacional de estados. Dicho esto, es solamente posible ganar y establecer un mundo multipolar a través de una alianza geoestratégica entre ejes soberanistas, entre polos de poder independientes, entre estados, civilizaciones, porque si el enemigo es global, solo será alcanzada esta victoria a través de una red de alianzas geoestratégicas para desmantelar las jaulas unipolaristas y ahí desmantelar esta dictadura militar global que nosotros tenemos a través de una plutocracia oligárquica, bancocrática, monopolística sin precedentes a lo largo de la historia, que conforma lo que es el totalitarismo neoliberal, ¿no? Entonces, señores, Rusia, China e Irán están comprometidas con la construcción de un mundo multipolar y no es sorprendente que esta triple entente euroasiática encuentre eje vínculos con los nacionalismos europeos, iberoamericanos, africanos y asiáticos, porque todos comparten el mismo anhelo de librarse de esta asfixiante jaula de la unipolaridad de Estados Unidos en el sistema internacional de estados. Dicho esto, la mayúscula América, que es nuestra Iberoamérica profunda, la Europa profunda y lo que es el levante patriótico del Sahel africano, así como los levantes asiáticos nacionalistas, encuentran profundos ejes con estos tres liderazgos nacionalistas, soberanistas, tradicionalistas, metafísicos de Irán, Rusia y China. Dicho esto, pasemos a lo que es el próximo elemento, el próximo componente que ha abordado el presidente de la Federación Rusa mientras disfrutamos de un riquísimo cafecito con esta bandera, con esta taza de la República de Moldova que representa un suelo rumano irredento. Alemania, elemento número 9, ha dicho sobre Alemania que de hecho no es un país soberano, como nosotros siempre también hemos platicado. Es un país que tiene 118 bases militares de Estados Unidos. Por supuesto que un país así no tiene ninguna soberanía. Es un país totalmente ocupado por Estados Unidos, y aunque sea en términos industriales y económicos la alma mater de la Unión Europea, en términos militares está totalmente ocupado, y como nosotros sabemos, no existe soberanía apenas sin el poder disuasorio a través de armamentos nucleares o por lo menos de un fuerte aparato bélico militar. Por eso que Irán tiene una fuertísima capacidad misilística de drones de alta tecnología, que de hecho precisamente por esta razón todavía no ha sido ocupado y bombardeado, invadido por Estados Unidos. Porque si nosotros vamos a la retrospectiva histórica, John McCain hace creo que 10 años en el Congreso de Estados Unidos siempre señalaba tristemente Bomb Iran, ¿no? Esto era el mantra de John McCain, los suyos en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, dicho esto, vamos al elemento número. Y sobre Alemania también es importante mencionar que el Nord Stream 2
Ha sido un caso ejemplar de triste de un masoquismo geopolítico sin precedentes, ¿eh? Increíble lo que ha hecho contra sus propios intereses geoenergéticos, ¿no? Y ahorita los europeos compran el gas 4 o 3 veces más caros que antes, con esta integración geoeconómica, geoenergética que tenía entre Moscú y Europa, que Europa representa una península de Eurasia, como nosotros siempre lo hemos dicho en la geopolítica física. Si nosotros vemos el mapa, vamos a llegar a la conclusión que Europa es meramente una península de Eurasia. El elemento geoeconómico, geoenergético es importante resaltar. ¿Por qué? Porque Europa ha crecido después de la Segunda Guerra Mundial, después de las cenizas que fue este gran enfrentamiento bélico, y se ha rescatado con un fuerte impulso industrial y geoeconómico precisamente por 3 elementos candentes: el Plan Marshall, el secuestro de las riquezas minerales naturales de África, sobre todo Francia, y el otro elemento número 3 era la energía barata que provenía de la Unión Soviética. Estos 3 elementos fueron cruciales para ese desarrollo industrial y económico que ha tenido Europa en este supuesto milagro económico que ha tenido, ¿no? Si no fuera por estos 3 elementos, Europa estaría en muy malas condiciones, y no es casualidad que los presidentes franceses Mitterrand y Jacques Chirac hayan señalado que cuando Francia pierda su Francafrique, es decir, las conexiones que tiene con muchos países africanos, Francia se convierte del día a la noche a un país de tercer mundo. Vamos al siguiente elemento, que es el elemento número 10, el dólar. El dólar se ha convertido en un arma de guerra de Estados Unidos, ¿no? Y es imposible establecer un mundo multipolar usando la moneda del imperio antagónico, ¿no? Entonces, el dólar es uno de los 4 obstáculos a la construcción y después construcción de un mundo multipolar. ¿Hay que tumbar la hegemonía dolarcéntrica en el sistema internacionalizado? Por supuesto que sí, pero no se da a cabo del día a la noche. Es un proceso paulatino, y de hecho los países lo están haciendo. Estamos teniendo en los últimos años un profundo proceso de desdolarización que es algo inevitable, es algo que no tiene vuelta. Entonces es importantísimo que la gente entienda esto, ¿no? Vamos al siguiente elemento, es el número 11. La alianza geoestratégica amplia que tiene China e Irán, la amistad de los líderes. Esto ya he mencionado un poco, pero es importante enaltecer la relevancia geoestratégica de la triple entente euroasiática. ¿Por qué? Porque meramente se puede desmantelar esta unipolaridad de la anglosfera en el sistema internacionalizado con un matrimonio de hierro entre estos 3 grandes actores. Porque imagínense, señores, con un asesinato de Putin, con la imposición de un Boris Yeltsin 2.0 en Moscú, nosotros tendremos que dar adiós a lo que es la integración euroasiática con el grupo de la cooperación de Shanghái, con el BRICS Plus, con la cooperación geoestratégica a largo plazo. Imagínense ustedes los oligarcas con libre espacio para estar acoplados con Vanguard International, Rockefeller, BlackRock, Goldman Sachs, los Rothschild. Todos estos oligarcas en Rusia regresan a lo que fue los años de Boris Yeltsin con los Chicago Boys, de Milton Friedman. O sea, además del desmantelamiento de la Asociación Geoestratégica Amplia Militar entre Rusia, Irán y China, se dará a cabo
un secuestro de las riquezas naturales de Rusia y un proceso de balcanización. En este sentido, Irán para Rusia y China es seguridad nacional. Para China hace que el gigante asiático que es China, el dragón de la civilización sina, confucionista, taoísta, huya, escape de lo que es el mao de Malaca. Por eso que Irán es una pieza intrínseca en las rutas de la seda para China. Y para Rusia también Irán le otorga una profunda salida geoestratégica, una cooperación militar importante. Entonces esos tres países entienden que para establecer un mundo multipolar, un mundo mucho más armonioso, un mundo de la soberanía de los pueblos, esta armonía entre polos de poder independientes encaminados a una perspectiva civilizacional, es importantísimo establecer y consolidar una unión geopolítica basada en un matrimonio de hierro, porque si uno cae, los otros estarán en la agresión del eje Washington-Londres. Por supuesto que eso va a suceder. Entonces los tres entienden la problemática de la geopolítica contemporánea y Vladimir Putin ha manifestado eso en esta entrevista. Elemento número 12 son las sanciones, que es un efecto boomerang. Rusia se ha convertido en la quinta mayor economía del mundo y la mayor de Europa, estando con 15.000 sanciones, señores. Es el país más sancionado del mundo. Irán es el segundo con más o menos 5.000 sanciones. Rusia tiene 15.000 y se ha convertido en la economía más grande de Europa. Un proceso de sustitución de importaciones, casi todo se produce en Rusia, porque es un país con una dimensión territorial estratosférica, y las parcerías geoestratégicas que tiene con todo el espacio postsoviético, lo que es Asia Central, los países del sureste asiático, China, Irán, casi toda la África, los países del sur global, todo este eje no ha abandonado las relaciones comerciales con Rusia. Entonces, las sanciones no le han afectado a lo que es la economía rusa. Imaginaban que iba a asfixiar el gigante euroasiático. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto a lo largo de estos últimos 2 años fue todo lo contrario. El efecto boomerang afectando a los grandes empresarios europeos, que muchos alemanes tuvieron que ir a Malasia, a Indonesia, a Vietnam, a Tailandia, a China incluso, precisamente por el alto precio energético que se ha convertido Europa. Dicho esto, vamos al siguiente componente que ha tocado Vladimir Putin, que es la superación del BRICS al G7. En 92, hace más o menos 3 décadas, un poquito más de 3 décadas, el G7 tenía 47% del PIB del mundo. Ahorita, después de 32 años, este número cayó a 29%. Los BRICS tenía en aquel entonces 16% del PIB global. Ahorita es un poquito mayor que 30%. O sea, el PIB de los BRICS es superior al G7, y esto es una constante. El peso de los países del G7 está en declive, mientras que el BRICS, por todo su componente demográfico, industrial, sobre todo de los 3 grandes que son Rusia, India y China, es altamente estratosférico. Y Brasil tiene los componentes para convertir en una gran potencia. Cabe a los brasileños, al liderazgo político, estar muy vinculado precisamente con este eje euroasiático para
que Brasil alcance el peso de su historia territorial, histórica, demográfica y el peso que Brasil tiene en la arquitectura de fuerzas del mundo, por supuesto. Es uno de los tres grandes de nuestra mayúscula América y necesita tener un proceso de reindustrialización, como siempre lo hemos sostenido, ¿no? Ahorita vamos, y también ha tocado sobre estos temas candentes que hemos apuntado ahorita, estos dos últimos, que estas sanciones por parte de la anglosfera parte como legado de una arrogancia imperial. Esta arrogancia precisamente que tienen los geoestrategas de Estados Unidos, estos neocons que vienen desde lo que es el gobierno de Clinton II. Esta disonancia cognitiva que tiene este sector de Sullivan, de Victoria Nuland, de Hillary Clinton, todo este grupo de los psicóticos que están por detrás de la política exterior de Estados Unidos, es una arrogancia totalmente descomunal que nosotros nunca hemos visto en la historia. Este grado de una supuesta superioridad étnica, incluso étnica, anclada a los preceptos de la doctrina del destino manifiesto de corte calvinista, que todavía tiene mucha relevancia en la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta arrogancia también es importante mencionar que hace parte integrante de esta lógica o ilógica de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Riquísimo cafecito con esta hermosa bandera de Moldova, que hace parte integrante de la gran romana histórica, ¿no? Vamos al próximo elemento, es el 14, que es el cambio del centro de la gravedad geopolítica, que está regresando con potencias multimilenarias euroasiáticas, como siempre lo ha sido en la historia desde eras inmemoriales. Porque si nosotros vamos a una retrospectiva histórica, hasta mediados del siglo XIX, siempre el protagonismo geopolítico estaba anclado con potencias multimilenarias euroasiáticas, con China, con Irán, con India, principalmente por el peso demográfico de estos países, ¿no? De estos imperios. Son tres países con una conformación de una politea, es decir, la máxima realización política del hombre, que va mucho más allá de Westfalia 1648. Es un concepto imperial, el Aramshar, el continente cultural irano en caso de Irán, la China del imperio del medio, Taishan, todo sobre la tierra y bajo el cielo. La China se considera lo que es una conexión entre cielo y tierra, ¿no? La civilización sina confucionista taoísta, esta es lo que es la civilización chichina. Y el caso de India es la civilización de los indios, de los hindúes, por así decirlo. Y la hegemonía de la anglosfera empieza por tres guerras de Inglaterra contra estos tres, que en el caso de China es las dos grandes guerras del opio y los sucesivos tratados desiguales. En el caso de Irán es la debacle dinástica Qashar, que culmina después con la revolución del tabaco, que pone en caída lo que es la entreguista y catastrófica administración de los dinástica Qashar. Y en el caso de Irán también tienen los tratados desiguales de Turkmenistán y de Gulistán en 28 y 13 respectivamente. Y en el caso de la India lo conocemos bien como el Raj británico, ¿no? Estos tres países quedan en una decadencia en sus siglos de la humillación,
los tres países entran en una humillación ante los ingleses, precisamente en el mismo momento de la revolución industrial de Inglaterra. O sea, coincide precisamente este agotamiento, esta debacle, estas humillaciones para estos tres grandes actores asiáticos y el crecimiento industrial imparable, este tren industrial en Inglaterra, ¿no? Ahí precisamente empieza esta hegemonía de la anglósfera, que nosotros tenemos la transmisión del bastón hacia Estados Unidos, entre Londres y Washington. Y esto se da a cabo entre 1898 hasta 1953. En ese proceso se da a cabo la guerra hispana estadounidense, donde los Estados Unidos consagran su poderío imperial al acoplar lo que es Puerto Rico, Cuba, Filipinas en el Pacífico, en el Asia-Pacífico, y crean el Canal de Panamá, desmantelando y amputando los últimos resquicios de la Gran Colombia. Luego, en 1953, los ingleses no dan cuenta solo de desmantelar el régimen proteccionista nacionalista democrático del profesor Mohammad Mossadegh en Irán, y ahí se transmite el bastón a los estadounidenses, que se apoderan de lo que es el gobierno de Reza Pahlaví en Irán, y después precisamente amputan la primavera guatemalteca un año después, en 54. Ahí se consolida precisamente la transmisión del bastón entre Inglaterra y Estados Unidos, mientras que los tres grandes están totalmente en severas crisis internas, un proceso de injerencia total de la anglósfera en estos tres grandes países. Están en guerras civiles. En el caso de China, Irán está dominado por Mohammad Reza Pahlaví, que de hecho no es nada similar a su padre. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo ahorita es un regreso del centro de gravedad geopolítica a estos tres grandes actores asiáticos acoplados con lo que es el poder militar de Rusia, y esto hace que el centro de la gravedad geopolítica salga de lo que es la anglósfera, ciudatlantismo, por así decirlo, y encamine hacia lo que es el eje euroasiático: Rusia, India, Irán y China. Vamos al próximo elemento. Vladimir Putin ha dicho que no depende de líderes, de cuadros y de personalidades, sino el problema de Estados Unidos está en sus élites, que, como nosotros siempre lo hemos sostenido, está controlada por mafias globalistas apátridas. O sea, independiente de Biden, de Trump. De hecho, Trump fue financiado por Sheldon Adelson, que es un mafioso, ha sido porque ha muerto ya, ¿no? Un mafioso de los casineros de Las Vegas por $20 billones. Está acoplado también con este eje internacionalista sionista del yerno de Trump. Entonces, no depende de un personaje, sino quién realmente da las cartas por detrás de las escenas. Y los Estados Unidos están comandados por mafias globalistas apátridas, como muchas de sus sucursales en el mundo. En Colombia tienen sus familias poderosísimas, en México también, en Brasil,
En otros países sucede lo mismo. Las famosas dinastías, ¿no? Entonces, es muy complejo el caso, no es sencillo para nada. E incluso en estos tres grandes países que están contra esta unipolaridad, tienen los elementos de infiltración, los quinta y sexta columnas, los vendepatrias, los sabotadores, los conspiracionistas. O sea, la geopolítica es compleja, no es sencilla, hay que entender el juego, el dinamismo de la geopolítica contemporánea. Entonces no depende de uno o de otro ser, sino de una red de influencia. Hay que ser a veces un equilibrista, como lo es ahorita precisamente Vladimir Putin. En ciertos momentos hay que jugar de los dos lados, hay que ser un equilibrista total. Entonces es muy complejo todo esto panorama de la problemática geopolítica contemporánea, ¿no? Elemento número 15. Elemento número 16. Vamos a... Putin ha dicho que después del desmantelamiento de la Unión Soviética, los enemigos de Rusia han mantenido una agresión contra el país a través del proceso de financiación de los movimientos anti-Rusia en el Cáucaso Norte, en los procesos de balcanización, como nosotros hemos visto en las dos grandes guerras de Chechenia. La primera, si no me equivoco, entre 94 y 96, la segunda a finales de la década noventera. Entonces, y además de este impulso antirruso que se dio a cabo en Ucrania con la carta de Soros en 93, que era necesario usar ucranianos para golpear a Rusia en el futuro. O sea, siempre, y además de esta corriente del expansionismo de la OTAN contra lo que es las redes defensivas de una Rusia soberanista en el plan internacional de estados, ¿no? Entonces, es otro elemento importante que he resaltado. Vamos ahorita al elemento número 17. El expansionismo de la OTAN. Ya hemos comentado que se rompió una promesa hecha en 99, en 91, precisamente cuando se dio a cabo el desmantelamiento de la ex-URSS, de la Unión Soviética. Fue pactado que la NATO estaba vehementemente prohibido de expandirse rumbo al este. Sin embargo, esto no fue respetado, y además de eso también en el proceso de la unificación alemana, esto estaba en juego. La detención de cualquier expansionismo de la OTAN a las fronteras orientales europeas, ¿no? Pero nosotros sabemos que el ciudatelanismo nunca respeta acuerdos. Importante es resaltar todo esto del expansionismo de la OTAN, el acuerdo que fue irrespetado por Trump con Irán del programa nuclear. O sea, si nosotros vamos a los acontecimientos históricos, nunca terminaremos porque la lista es enorme. Elemento número 18. Zelensky es totalmente teleguiado precisamente por la anglósfera, no tiene ninguna soberanía. Estuvo un acuerdo que fue firmado por la parte ucraniana en su esbozo, es cierto. Sin embargo, por presiones del primer ministro inglés Johnson, el acuerdo para detener este pleito que se da a cabo precisamente en Ucrania entre NATO y Rusia no se hizo por presiones de Londres,
O sea, esto refuerza la tesis que Zelensky no tiene ninguna soberanía. Es un títere, es un títere de la anglósfera, como nosotros siempre lo hemos dicho, sostenido. Es un elemento que era un comediante de quinta que llegó a la presidencia con la campaña de terminar la guerra y ha traicionado a sus electores. Es un personaje que llegó a la presidencia por financiamiento del magnate házaro altamente corrupto Igor Kolomoisky, que de hecho es un personaje siniestro que tiene vínculos en Chipre. Es un personaje altamente deplorable este ser Igor Kolomoisky, ¿no? Dicho esto, vamos al elemento número 19. Elementos intrínsecos del Imperio Ruso respecto a las diferentes etnias, religiones y cosmovisiones. Es una seguridad geoestratégica de siempre respetar todas las conformaciones étnicas, culturales, lingüísticas que conforman lo que es este cinturón imperial ruso, porque Rusia va mucho más allá de un Estado-nación moderno anclado a las premisas de Westfalia en 1648. Rusia es un imperio, es una politea, la máxima realización política del hombre, así como lo es México, un estado de civilización, el continente cultural de Anáhuac, que se extiende y se pierde hasta Nicaragua, todo este eje territorial del virreinato, así como lo es Irán, el continente cultural iranio, el Aram-Shar, la China de la civilización Han, confucionista, también es un estado de civilización, y en particular en el caso de Rusia, todos se consideran parte del Dasein ruso. En Ufa, desde el extremo oriente hasta lo que es San Petersburgo, todos son partes integrantes de una misma cosmovisión imperial. El Dasein, el ethos ruso va mucho más allá de lo que es la etnia del grupo étnico titular. Y la religión está en el corazón de los rusos, como nosotros lo hemos dicho anteriormente. La cristiandad oriental ortodoxa está muy bien arraigada en la conciencia nacional del ethos ruso, ¿no? Y Rusia, como nosotros sabemos, es la representación de una nación en su concepción semántica clásica, así como lo es México, como lo es Hungría, Rumania, incluso Polonia, lo que es Alemania, Irán. Son naciones en su concepción semántica clásica que difiere de los casos de las entidades políticas artificiales, como los casos de Nigeria, los casos de Bélgica, de Bosnia y Herzegovina, de Ucrania, de Montenegro, de Macedonia del Norte, que son países creados por intereses ajenos a las poblaciones que están sujetas a esta jurisdicción estatal. Entonces es muy importante resaltar que la religión, jugando un papel importante en la consolidación de la identidad nacional de todos los pueblos del mundo, representa el alma colectiva. Es un eje de cohesión nacional importantísimo que no puede ser ignorado. Y Rusia lo entiende muy bien, por eso que Putin está haciendo renacer de las cenizas soviéticas y neoliberales de los Chicago Boys de Yeltsin un profundo sentimiento de pertenecimiento a la nación oriental septentrional ortodoxa rusa. Muchas iglesias fueron rescatadas, construidas y muchos batallones en Donbass luchan con esta simbología iconográfica identitaria de la madre Rusia incrustada con las tradiciones orientales cristianas ortodoxas. Esto es importantísimo entender, ¿no?
Y esto va de la mano con la triada que está de moda, pero que es siempre resaltar que es imposible sostener esta triada bajo el neoliberalismo. Dios, patria y familia, solo es importante, es posible rescatar esta triada bajo un gobierno proteccionista, soberanista y tradicionalista que rescate una orientación multipolarista, ¿no? Y la familia es la pequeña nación, es donde se consolida un tejido social armonioso, y de hecho la patria y la familia son conceptos que están celestialmente conectados. Es imposible desmantelar este eje, porque si esto se da a cabo, nosotros vamos a romper lo que es la armonía de un tejido social. Y esto Vladimir Putin ha señalado en esta entrevista con ciertas dosis de maestría, ¿no? Elemento número 21. Estamos llegando a la final. Estamos con 56 minutos de transmisión. Procesos de debacle imperiales. Mencionó esto, lo que he dicho ahorita de esta relevancia de estos preceptos trascendentales, que son la familia, la religión, representan la moralidad de un pueblo, y el Estado tiene el derecho de establecer y celar por la moralidad de su pueblo, porque precisamente uno de los elementos candentes de la debacle del Imperio Romano fue esta decadencia en la moral. Y de nada ha servido precisamente esta estructura militar, de infraestructura de las riquísimas carreteras que ha tenido el Imperio Romano, con las agresiones de los pueblos limítrofes germánicos que fueron estableciendo las injerencias paulatinas, y esto generó la debacle imperial romana, así como los sasánidas, aunque con toda su grandeza estructural e institucional, con la decadencia moral que ha tenido también, sumado a otros elementos también militares, de la desprotección de su muralla defensiva, los árabes Rashidun han establecido golpes mortales a lo que es el impulso defensivo de los iraníes sasánidas. O sea, el elemento moral está estrechamente vinculado con una sociedad sana, saludable y soberana. Y esto es otro elemento que fue platicado, abordado por Putin en esta entrevista. Elemento número 22, la inteligencia artificial estableció los riesgos y los elementos positivos. Hay que poner ciertos límites en estos elementos, ¿no? Y en cierto momento hay que tener acuerdos entre estados y establecer reglas basadas en reglamentos para detener este impulso y sofocar lo que son los riesgos de los males usos que en el futuro se puede dar a cabo con esa difusión sin el debido entendimiento de la inteligencia artificial. Elemento número 23, Rusia no renuncia a negociar. De hecho, como ya lo hemos dicho y sostenido en muchas ocasiones, incluso en este video, las dos partes estaban a punto de firmar un acuerdo de paz. Sin embargo, la parte de Ucrania que ha firmado este esbozo fueron detenidos de celar el pacto precisamente por órdenes del ex primer ministro inglés
Johnson. Rusia no está renunciada a negociar, sino quien lo hace es el lado adversario, y esto nosotros hemos visto, nosotros hemos comprobado precisamente con este impulso inglés, que es quien realmente comanda totalmente Zelensky, ¿no? Que no tiene ninguna soberanía, es un mero lacayo, una mera marioneta de los poderes globales, y sobre todo es un agente inglés. Elemento número 24, si no me equivoco, llamamos, terminando este programa interesante, ha platicado sobre los presos políticos por espionaje que hacen en Rusia. Esto fue un punto de discordancia entre los dos protagonistas de la entrevista, entre Tucker Carlson y Vladimir Putin. Número 25, el campo de batalla, ejemplo de unión en el pueblo ruso, ha resaltado que los ucranianos, muchos de ellos que están incluso en esta guerra contra Rusia, todavía manifiestan elementos de cohesión con el design ruso, ¿no? Tuvo algunos episodios interesantes que fueron narrados por Putin, como por ejemplo en una ocasión donde los ucranianos estaban asediados por una agrupación militar rusa, y los rusos les han dicho para rendirse, porque era rendirse o morir. Y ellos les han contestado a los rusos nunca se rinden, y todos han muerto, ¿no? Esto refuerza la tesis de que todavía se sienten rusos, y esta cicatriz en esta guerra fratricida que dos vertientes del pueblo ruso fueron llevados a cabo por la anglósfera a vivir, será sanada. Tarde o temprano será sanada esta cicatriz en dos cuerpos, en dos bastiones geográficos del design ruso, ¿no? Es cierto que Ucrania tiene elementos geográficos rumanos y polacos, pero no deja de ser gran parte de lo que es Ucrania, parte de la Rusia histórica, ¿no? Vamos, elemento número 26. Regresando al elemento confesional, una de las estrategias por detrás de desmantelar la unidad confesional religiosa de Rusia en Ucrania, con todo este intento de Zelensky de crear una religión ortodoxa propia de Ucrania, eso sucede porque la religión ortodoxa rusa, que también encuadra a Ucrania, ella no establece meramente la unidad territorial de lo que es la madre Rusia, por así decirlo, sino ella une el alma nacional civilizacional de la Rusia histórica. Es mucho más profundo. Ella unifica el alma, lo que le da este sentido de pertenencia, es como irse por su alma existencial. Entonces, precisamente por estas razones, Zelensky intenta sepultar esta unidad a través de una iglesia altamente artificial que es creada por intereses geoestratégicos, geopolíticos, para desmantelar una unidad, siempre recurriendo a la vieja estrategia de dividir para reinar, para prevalecer. Y Zelensky, siendo un buen agente inglés, entiende lo que es los preceptos de Mackinder, que de hecho es el padre de la geopolítica inglesa. Dicho esto, señores, estamos llegando al final. Les pido que suscriban el canal aquí abajo, le dan like a nuestros contenidos. Esta entrevista fue buenísima, con un riquísimo cafecito para abordar, con la bandera, una taza de la
República de Moldavia, que de hecho, como lo hemos dicho aquí, es parte integrante de los históricos territorios rumanos. Saludos cordiales a todos. Estamos siempre con estas interacciones. Este es un programa de nuestro canal que se llama Café Geopolítico Análisis. Estaremos regresando. Estamos aquí en un ambiente chido, con muchos árboles, con mucho verde, y vamos a regresar en cafeterías, en parques, en bosques, para abordar de lleno la geopolítica contemporánea. Les habla Marcio Forti y un fuerte abrazo a todos.